¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva entrevista de Mega Noticias Mundo y en esta oportunidad con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, que está de paso por nuestro país para participar del cambio de mando, la asunción presidencial del presidente José Antonio Kast. Muchas gracias, vicepresidente, por estar aquí con nosotros. Es un gusto. Gracias por la invitación. Es cuarta vez en nuestro país, ¿no? Bueno, ya sí, hemos venido varias veces antes, claro. Pero esta me imagino que también es muy especial. Hemos visto que la relación entre el presidente Kast con el presidente Bukele y el gobierno en general ha sido bastante extensa. Realizó 2 visitas antes de asumir el mando en Chile. ¿Cómo ven esta relación que se va a formalizar por los próximos 4 años? Bueno, la vemos con muchas expectativas. Como tú dices, hemos tenido la suerte de que el presidente, ahora presidente electo, José Antonio Kast, ha visto El Salvador como un modelo para implementar algunas medidas que en su gestión esperamos puedan llevarse a cabo. Cuando todavía no era presidente electo, 2024 estuvo visitando el país y recientemente, hoy ya como presidente electo, también hizo una visita de Estado. Tuvimos la oportunidad de atenderlo, de llevarlo a visitar los lugares que eran de su interés y físicamente yo lo vi tomar nota, tomar fotos, decir esto me interesa, esto lo vamos a llevar para Chile. O sea, tuvo esa, digamos, calidad humana de valorar todos los avances que hay en El Salvador. Y esta semana que nosotros decidimos que yo iba a estar acá presente, queríamos traer ese mensaje, tanto del presidente Bukele como del pueblo salvadoreño, a pesar porque ellos habían estado juntos, tú sabes, el 7 de este mes estuvieron reunidos para ver lo de esta coalición contra los carteles, pero a pesar de eso, como te repito, era importante traer este testimonio, este mensaje personal del pueblo salvadoreño para el pueblo chileno, felicitar al pueblo chileno y al presidente electo por esa fiesta cívica en la cual decidieron elegirlo a él como el próximo presidente de Chile. ¿Qué cosas le aconsejó el día de hoy en la reunión? Bueno, mira, entre jefes de Estado es muy difícil aconsejarse. Más bien lo que hay son intercambios, son opiniones. Con él hicimos un repaso de sus visitas, las 2 visitas a El Salvador, de la relación extensa que tiene Chile con El Salvador. De hecho, este año estamos cumpliendo 150 años de relaciones diplomáticas, o sea, 1 siglo y medio en los cuales Chile y El Salvador hemos compartido muchísimas experiencias positivas. Y hablando de los proyectos, él hacía mucho énfasis en el tema de la seguridad, un tema que ha estado presente en Chile en los últimos años y que ha batido a la sociedad chilena. Él ha visto cómo en El Salvador hemos logrado nosotros derrotar las estructuras criminales, pero no se quedaba simplemente en eso, porque eso no es un fin en sí mismo. O sea, ganarle la guerra a las pandillas, a las estructuras criminales, era simplemente un mecanismo y un medio para trabajar en el desarrollo económico y social de los países. Entonces, en ese sentido, él también pudo testimoniar proyectos importantes, sobre todo a nivel educativo. Hubo un acto especial en el que él estuvo presente cuando el presidente Bukele inauguraba 70 escuelas en un mismo día. Lo hacíamos ya por segunda vez. Un mes antes había inaugurado otras 70 escuelas. Tenemos un programa que se llama 12 escuelas por día, o sea que estamos construyendo o reconstruyendo 12 escuelas cada día, porque nuestra apuesta en el tema de educación es fundamental. De hecho, este gobierno del presidente Bukele es el único que ha alcanzado en toda la historia de nuestro país poner 5% del PIB en educación. Y eso pues es un modelo que lo llamamos la nueva escuela, en la cual el presidente Kast, incluso su señora, la primera dama, también pudo verlo, ver con nuestra primera dama proyectos de interés en temas de la primera infancia, el proyecto Crecer Juntos, que tiene inspiración chilena, y así pues como eso hay muchas otras áreas, en deporte, en intercambio educativo. Muchos de nuestros cuadros militares, de hecho el ministro de Defensa actual ha sido formado aquí en Chile. Entonces tener carabineros que hemos tenido allá en El Salvador, formados por los carabineros chilenos. O sea, hay toda una gama importantísima, y si hablamos de comercio, pues mucho mayor. Tenemos tratado de libre comercio, convenios que se están formalizando, la reunión de la comisión mixta que va a haber en este segundo semestre entre las 2 cancillerías. O sea, pues hay tantos temas de interés común. No, claro, me imagino, una relación bilateral siempre tiene diversos
tópicos, ¿no?, que abordar, pero aquí en Chile el tema de la seguridad ha sido muy significativo. Según la mayoría de las encuestas, ponen a ese ítem, la seguridad, como el principal de preocupación para los chilenos. El presidente Kast ha apuntado finalmente en esa dirección de ir resolviendo finalmente esta situación. ¿Qué cosas le ha preguntado el presidente Kast a su gobierno de lineamientos para poder ir resolviendo este tema? Por ejemplo, le preguntó sobre crear un CECOT en Chile, una mega cárcel también en nuestro país. Bueno, mira, esa es una pregunta que está siempre presente en todas las reuniones que hay, sobre todo cuando hay reunión con el Gabinete de Seguridad nuestro, que lo forma tanto el ministro de Defensa, el ministro de Seguridad, la Fiscalía General de la República y lo dirige el presidente. Países como Ecuador, por ejemplo, han tenido el interés de construir centros penitenciarios de esa calidad. El último hecho es Costa Rica, donde el presidente Bukele estuvo allá también para dar cierta asesoría, asistencia técnica, compartir experiencia, etcétera. Y como tú dices, el tema de seguridad en Chile se ha vuelto cada vez un tema prioritario. La última vez que yo estuve acá, creo que fue hace 3 años, habían asesinado 2 carabineros en esa ocasión. Era una situación terrible, habían tiroteos en los barrios, en las colonias, y eso, pues, sin duda, es un desafío para un gobierno como el del presidente Kast, que ahora quiere entrar de frente a ese combate, ¿verdad? Porque, como decía el presidente Bukele, no hay ningún crimen organizado, no hay ninguna estructura criminal que sea capaz de derrotar a un Estado, a menos que los gobernantes o no tengan la voluntad o sean cómplices de la violencia. Entonces yo creo que... Pero el presidente Kast le manifestó la idea de poner una mega cárcel aquí en Chile. En particular a mí no me lo ha planteado. No sé si con el presidente Bukele lo han hablado, pero la idea, como te repito, de tener un centro de detenciones como el CECOT es una idea que está fluyendo en muchos países de América Latina, porque se ve que no solo es un tema de, primero, la ubicación, ¿dónde tenemos el CECOT? El CECOT está alejado de todas las zonas urbanas, porque los países nuestros, por la herencia colonial de España, teníamos las cárceles en las ciudades, en el centro de las ciudades. Entonces eso dificultaba tener aislados a los líderes de las pandillas, de los carteles narcotraficantes, porque usaban la cárcel como los centros de mando para dar instrucciones. Entonces, cuando tú ibas a cortarle, por ejemplo, la comunicación por internet o por los teléfonos portables, los móviles, afectabas a la ciudadanía, o había pues congestionamiento, en fin, o cuando tú los movilizabas del centro penitenciario a los tribunales para unas audiencias, ahí se escapaban. Es decir, había toda una logística que permitía, por ese diseño postcolonial de los centros penales, la facilidad para que los delincuentes pudieran escapar de la justicia. Nosotros lo hicimos en una zona rural. Se compraron 232 hectáreas y ahí se construyó. En 30 hectáreas se ha construido actualmente ese centro, pero además con todas las condiciones de máxima seguridad y de tecnología aplicable para evitar de que estos delincuentes de alto riesgo puedan escaparse. No, bueno, yo estuve ahí en el CECOT, fuimos el primer medio chileno en ingresar a esa misma prisión, donde documentamos tanto parte a favor como en contra la visión de toda la gente, pero aquí en Chile también hubo una visión bastante crítica, que fue la del presidente saliente, Gabriel Boric, que aseguró que el modelo del presidente Bukele en torno a la seguridad era textual: pan para hoy, hambre para mañana, y que no resolvía los fundamentos o las bases de la violencia en los países. ¿Cómo tomaron ustedes esa crítica? Bueno, mira, las críticas se toman de donde vienen. Una persona que nunca ha puesto un pie en un país y emite juicios de esa categoría, sobre todo desde una posición de jefe de Estado, no merece comentarios. Simplemente es un acto, yo diría, casi de responsabilidad emitir estas opiniones o estos juicios sin haber conocido la realidad. El presidente Kast puede decir con toda solvencia moral, emitir un juicio porque estuvo ahí, pero la persona que tú mencionas nunca estuvo allá y está emitiendo esos juicios. Yo creo que en este caso lo que priva es más bien un componente ideológico. Es decir, lamentablemente este señor, pues que conocemos sus antecedentes, nunca perdió todas esas telarañas ideológicas de la posguerra fría, y desde ahí emitía juicios. Creo que, como te digo, no vale la pena ni siquiera comentarlos,
nosotros tenemos ya otras visiones de personas que sí han valorado todo el esfuerzo que se está haciendo. Solo te señalo el caso, por ejemplo, del Papa Francisco. Cuando yo lo visité antes de su fallecimiento allá en el Vaticano, nos decía, por ejemplo, que el caso de El Salvador debía verse desde la perspectiva de las víctimas, de cuántas vidas se habían salvado con el esfuerzo y el trabajo y el liderazgo del presidente Bukele. Y no lo decía de manera ligera, porque él sabía que cuando nosotros tomamos el gobierno en 2019, los dos gobiernos que nos habían precedido, dos gobiernos del FMLN, de esa izquierda corrupta que llenó de vergüenza a la región. ¿De cuál el presidente Bukele también fue parte? Sí, claro, todos fuimos parte durante la guerra porque luchamos contra la dictadura, pero ni el presidente Bukele ni yo tuvimos como parte en los gobiernos corruptos de 2009 a 2019. En ese periodo, esa década, hubieron más de 41.000 asesinados. O sea, el principal, más importante derecho humano que tiene todo ser humano es la vida. 41.000 salvadoreños fueron asesinados en una década, en los dos gobiernos del FMLN. Entonces, cuando dice el Papa, hay que ver desde la perspectiva de las vidas que se han salvado, el trabajo que se está haciendo en El Salvador, tú revertís estas opiniones que lo ven desde la perspectiva contraria. Entonces esas críticas, como te digo, se toman de donde vienen. Vicepresidente, el presidente Donald Trump ha ido también un paso más allá en esta lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Estuvo esta reunión hace pocos días atrás en Miami, donde reunió a varios mandatarios de la región, obviamente más alineados con su perfil ideológico, y su gobierno, él y también su secretario de Defensa, Pete Hegseth, lanzan la idea de realizar intervenciones militares en los países para combatir el narcotráfico, como sucedió en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro y como hace pocos días también se vivió en Ecuador. ¿Están de acuerdo ustedes con que Estados Unidos intervenga militarmente para ir en contra del crimen organizado en las naciones del continente? No sé cuáles son los acuerdos que se han tomado ni cuál va a ser la hoja de ruta que va a tener. Lo que sí sabemos es que lo que llamamos la Triple C, una coalición contra los carteles, no solo era necesaria, sino urgente, porque en este momento el principal enemigo que tienen nuestros pueblos se llama el crimen organizado. Tú ves todo el dolor que están causando en México, tú ves el dolor que causan en Ecuador, que causan en Perú, en todos nuestros países, aquí mismo en Chile. Es decir, y ese enemigo no tiene fronteras, ese enemigo no reconoce aduanas, ese enemigo es un enemigo transnacional. Por lo tanto, combatirlo desde esa perspectiva es urgente. Con los métodos que se van a implementar... ¿Incluso con ayuda extranjera? Es que ellos no es que tengan ayuda extranjera, no, ellos son extranjeros en nuestros países. Entonces, cuando tú dices ayuda extranjera, no sé a qué te refieres, porque aquí lo que hay es una coalición de estados soberanos, de países que han tomado un acuerdo para combatir un enemigo transnacional, un enemigo que atraviesa fronteras y que va desde el cono sur hasta el norte de América, pasando por el Caribe, y que está generando toda esta inestabilidad, toda esta angustia, toda esta muerte entre las naciones. Lo que habla el presidente Trump es de bombardear zonas. Bueno, yo no sé, pero te digo, la cuestión de métodos es otra cosa. Lo que nosotros estamos hablando es del concepto. ¿Cómo vas a combatir tú una estructura criminal que tiene la base en Colombia? Desde Colombia no sabes tú cuántos delitos, ciberdelitos se han cometido en El Salvador. Los hemos rastreado desde las cárceles de Colombia. Es decir, si no tenés una visión transnacional para combatirlo. Entonces, yo creo que muchos de los medios, los analistas y muchos críticos empiezan a criticar los métodos que no todavía se están implementando frente a lo que es la realidad y no proponen nada. Es decir, ¿de qué otra manera podrías combatir tú una estructura criminal que tiene bases de operaciones en 5, 10, 15 países de la región? Es decir, si no es teniendo un esfuerzo transnacional y regional. Eso es lo que hay que ver. Sí. Ya la metodología, creo que cada país lo va a adoptar como mejor le parezca. Por ejemplo, en el caso nuestro, a nosotros no nos está afectando por dos razones. Una, porque hemos capturado y hemos puesto en prisión a los principales cabecillas, a los colaboradores de las estructuras criminales. Y El Salvador tiene una eficiencia en el combate al narcotráfico que hemos logrado capturar a más de 1.000 millas marinas de nuestras costas, embarcaciones de droga que van rumbo hacia los Estados Unidos. Entonces, el problema no es nuestro per se, no es para El Salvador, porque no somos un país ni de tránsito ahora, ni mucho menos de consumo de droga, pero sí queremos participar en un esfuerzo con los otros países hermanos que sí están sufriendo el tema de la droga, el narcotráfico y la violencia. Entonces, de esa manera,
contribuir, ser parte de ese esfuerzo transnacional, creo que es lo que legitima esa convocatoria. Ahora, si van a ponerle bombas, si los van a ir a darles abrazos en vez de balazos, como dijo un presidente, ya esa es una cuestión metodológica, de la cual pues opinar es especular, porque todavía no sabemos cómo se va a hacer. Entonces la especulación es lo que a veces mata de antemano cualquier iniciativa, porque empieza a especularse y sobre la especulación se empiezan a elaborar teorías, y sobre las teorías se empiezan a especular y a hacer afirmaciones, y total es que el que sale ganando siempre es el mal, y no lo que estamos tratando de buscar, que es traerle de nuevo la seguridad a nuestros países. Vicepresidente, me imagino que el presidente Bukele sabe que aquí en Chile, según la última encuesta, es uno de los personajes mejor valorados por parte de la ciudadanía. ¿Por qué finalmente no asistió al cambio de mando, además con la relación que tiene con el presidente José Antonio Kast? Son cuestiones de agenda de jefes de Estado. El presidente acaba de estar en este momento en esta reunión de la cumbre que hubo para la creación de este programa que se llama El Escudo de las Américas, que es una idea del presidente Bukele. El presidente Bukele, cuando firma con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, en El Salvador, el acuerdo de la creación del Escudo de las Américas, ahora se vuelve una iniciativa regional. Y qué bien que la visión del presidente Bukele haya sido retomada por otros jefes de Estado. Entonces, estando él ausente del país y con las prioridades que tiene, decide enviarme para que la representación de El Salvador sea del más alto nivel, porque puede haber venido canciller, un ministro, pero él decide de que tenemos que estar en el más alto nivel. Y por otra parte, porque existe con el presidente Kast una, como tú bien lo has dicho, una relación bastante estrecha, de afinidad, y yo creo que el presidente va a venir en una visita especial de Estado, donde pues no solo le va a corresponder la visita que ha hecho el presidente Kast, sino que le va a dar a ese pueblo chileno esa satisfacción de tenerlo aquí pisando las tierras chilenas, porque sí sabemos de toda la aceptación que él tiene, de cómo lo aclama el pueblo chileno y cómo su modelo y su liderazgo inspiran no solo a Chile, sino a muchos países de la región. ¿Cuál es la visión del presidente Bukele sobre Chile y qué novedad traería esa misma visita? En mayo, entiendo, ¿no? Es posible que sea en mayo, es decir, la Cancillería chilena ya tienen establecido con nuestras Cancillería y con el protocolo del presidente estos mecanismos. Yo creo que el presidente lo que viene, como él dice siempre, vamos a aprender de los pueblos hermanos y vamos a compartir nuestra experiencia. Entonces yo creo que ese intercambio va a ser muy positivo, va a ser muy productivo, va a poder acelerar algunos procesos que hoy por hoy han estado estancados de intercambio entre Chile y El Salvador, convenios que se han quedado ahí en la burocracia. Esperamos que sean inmediatamente puestos en funcionamiento, y esa visita pues va a traer esa posibilidad de acelerar, profundizar y fortalecer la relación entre las dos naciones. ¿Y cuál es la visión del presidente Bukele sobre Chile? La visión es que es un país, y él lo dice él siempre, es decir, Chile, que siempre ha sido un modelo no solo de desarrollo económico en toda la región de América Latina. Chile no ha sido siempre no solo un modelo de institucionalidad democrática, cultural, sino que ha sido muy solidario con El Salvador, ha recibido muchos cuadros funcionarios de gobierno, de las Fuerzas Armadas que han venido a formarse acá en Chile. Entonces él tiene ese alto respeto y admiración por el pueblo chileno. Perfecto. Y la última pregunta, sabemos que en sus gobiernos ustedes han apuntado no solamente al tema de la seguridad como uno de los ejes principales, sino también al tema de la corrupción. Y hace algún tiempo el presidente Bukele había anunciado que ustedes iban a construir también una mega cárcel, pero para los corruptos. Si me puede contar un poco en qué va ese proyecto, si finalmente ya se va a materializar una nueva prisión y cuál es la expectativa de esta cárcel. Bueno, más que la cárcel, la expectativa es cómo estamos luchando contra la corrupción. Cuando estábamos en la campaña en el 2018, él dijo que íbamos a luchar contra la corrupción y que lo íbamos a hacer devolver lo robado. Van a devolver lo robado. Esa fue uno de los mantras que guió la campaña del presidente en su primer mandato. De hecho, empezamos una lucha contra la corrupción. Los dos presidentes de los dos gobiernos del FMLN que nos precedieron salieron huyendo para Nicaragua, acusados judicialmente de más de $500 millones. Nicaragua los recibió, les dio refugio, les dio asilo, y para que no los persiguiera la justicia internacional, les dio la nacionalidad nicaragüense.
los dos presidentes, los presidentes anteriores de los otros partidos, uno está detenido, el otro murió siendo procesado por corrupción y el otro es prófugo de la justicia. O sea, sí hemos hecho esta campaña de perseguir la corrupción y muchos funcionarios están siendo procesados. Incluso hoy leía uno del expresidente de la Asamblea Legislativa, que está allá en México, que dice que se declara perseguido político porque tiene juicios de corrupción. Muchos de los funcionarios, incluso 3 funcionarios del FMLN, la ministra de Salud, ex ministra de Salud, el ex ministro de Hacienda y la ex viceministra de Educación, que fueron capturados por actos de corrupción, están en su casa porque devolvieron el dinero que se les reclamaba. Entonces, la idea es que van a devolver pero se va a construir con lo que nosotros vayamos recuperando, el presidente ha dicho, lo vamos a construir esa cárcel, porque no solo son funcionarios de los gobiernos anteriores, funcionarios y miembros del partido actual están también procesados y encarcelados por corrupción. Diputados, alcaldes, miembros de gabinete están siendo acusados, procesados y en la cárcel del partido del presidente. Entonces él dice, vamos a construir la cárcel cuando empecemos a recuperar todos estos fondos, porque no vamos en este momento, por razones de prioridad, a destinar recursos que ahora se están aplicando a la construcción de las escuelas, a la reparación de las escuelas, o sea, fortalecer el sistema educativo, donde está nuestra prioridad en este momento. Perfecto. Vicepresidente, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Que esté muy bien. Encantado, gracias.